El desierto estaba en silencio, un silencio que pesaba más que cualquier sonido. El sol ya se había ocultado, y solo el reflejo plateado de la luna tocaba el cuerpo de un hombre caído sobre la arena. Era Moisés, el libertador, el profeta que había hablado cara a cara con Dios. Su cuerpo yacía inmóvil, y el viento susurraba entre las rocas como si el mismo desierto lamentara. Pero algo estaba a punto de suceder, algo que ningún ojo humano podría presenciar. Desde lo alto, una luz rompió el cielo nocturno, intensa, pura, imposible de mirar. Era el arcángel Miguel. Sus alas brillaban como fuego líquido, y el suelo temblaba bajo su presencia. Había venido a cumplir una misión sagrada, proteger el cuerpo de Moisés. Pero no estaba solo. Entre las sombras, una presencia fría se levantó, un sonido de viento invertido, como si la noche respirara hacia atrás. Era él, Lucifer, el antiguo portador de la luz, ahora el príncipe de las tinieblas. La escena era tan poderosa que el aire parecía desgarrarse. Miguel miró al ángel caído con firmeza. Sabía lo que estaba en juego. Lucifer no quería solo el cuerpo de Moisés, quería probar un punto. Quería demostrar que incluso el escogido de Dios pertenecía a la muerte, que ningún hombre, ni siquiera el más fiel, escapaba de su dominio. La Biblia menciona este misterioso encuentro en un solo versículo, escondido casi como un secreto. La carta de Judas, versículo 9. Allí se dice que el arcángel Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, pero no explica por qué, no cuenta lo que sucedió, solo lo insinúa y deja el resto cubierto de silencio. Pero antiguas tradiciones judías, textos apócrifos y registros preservados por monjes del desierto dicen más, mucho más. Cuentan que Miguel y Lucifer se enfrentaron allí, no con espadas, sino con autoridad. Que el cuerpo de Moisés era más que un cadáver, era un símbolo. Moisés había muerto en las montañas de Moab. Dios mismo lo había sepultado, y nadie jamás supo dónde. Pero ¿por qué esconder el cuerpo de un hombre justo? ¿Por qué el mismo Creador descendería para enterrarlo? Ahí comienza el misterio. Según antiguas escrituras, Lucifer se presentó ante Miguel con una acusación. Alegaba que Moisés, siendo hombre, había pecado, y por lo tanto pertenecía al reino de la muerte. Él me debe eso, habría dicho el ángel caído. Su alma puede haber subido, pero su cuerpo me pertenece. Pero Miguel permaneció en silencio por un instante. Luego respondió algo que resonó por todo el desierto. El Señor te reprenda. Esas palabras no eran solo una respuesta, eran una sentencia divina. Con una sola frase, Miguel le recordó a Lucifer que ya había sido derrotado antes incluso de comenzar aquella disputa. Muchos estudiosos creen que ese momento simboliza el enfrentamiento entre la justicia divina y la acusación eterna. Miguel no usó fuerza, usó el nombre del Señor, porque incluso un arcángel entiende que hay batallas que no se ganan con poder, sino con sumisión a la voluntad de Dios. Pero hay una teoría aún más profunda. Algunos textos de la tradición rabínica dicen que el cuerpo de Moisés no fue dejado en la tierra, fue llevado, que Dios lo transformó, lo preservó, quizás para un propósito futuro, y que Lucifer lo sabía. Por eso apareció, para impedirlo. Piensa en esto. Moisés es uno de los pocos hombres que vuelven a aparecer en las Escrituras siglos después de su muerte, en el monte de la Transfiguración, junto a Elías y Jesús. ¿Cómo podría aparecer si su cuerpo se hubiera corrompido? La respuesta puede estar precisamente en aquella noche en el desierto. La lucha entre Miguel y Lucifer puede no haber sido solo por un cuerpo, sino por lo que representaba. El puente entre la ley y la gracia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Moisés simbolizaba la ley.
y su aparición al lado de Cristo representaba que todo eso, la ley, los profetas y la historia humana, se cumplía en ese momento. Si Lucifer hubiera tomado el cuerpo, tal vez la señal de la transfiguración nunca habría ocurrido. Pero lo que pocos saben es que algunos manuscritos perdidos describen detalles perturbadores sobre esta disputa. Dicen que cuando Miguel descendió, fue rodeado por fuerzas de oscuridad, que Lucifer se presentó en forma luminosa, intentando engañar al propio arcángel, diciendo que venía en nombre de Dios. Miguel no respondió, solo alzó su espada llameante y la luz falsa se disipó, revelando la forma real del enemigo, una sombra de fuego y desesperación. Todo el desierto habría temblado. Rayos cortaron el cielo, y el cuerpo de Moisés comenzó a flotar lentamente, envuelto en luz. Lucifer intentó acercarse, pero fue repelido por una fuerza invisible, algo tan puro que lo hizo gritar, no de dolor físico, sino de recuerdo, porque aquel brillo era el mismo que él había perdido cuando cayó. Y entonces el cuerpo desapareció. Ni Miguel ni el diablo lo tocaron. Dios mismo lo tomó, así como a Enoc, así como a Elías. El cuerpo de Moisés se convirtió en un misterio no solo de muerte, sino de redención. Esa escena, escondida entre versículos y fragmentos, revela algo que va mucho más allá de un simple enfrentamiento angelical. Muestra que incluso en la muerte de los justos hay una batalla invisible. Que el bien y el mal luchan no solo por almas, sino por significados. Moisés representaba la alianza entre Dios y el hombre. Lucifer quería corromperla, mostrar que incluso el siervo más fiel tenía manchas. Pero Miguel intervino, no por mérito humano, sino por gracia divina. No defendió a Moisés diciendo, «Él fue bueno». Dijo, «El Señor te reprenda». En otras palabras, no se trata de lo que hizo, sino de quién lo eligió. Ese es el verdadero impacto de la historia, porque de cierta forma, esa disputa se repite hasta hoy. El enemigo sigue acusando, recordando el pasado, señalando fallas, pero Miguel, el defensor, sigue respondiendo con las mismas palabras. «El Señor te reprenda». Muchos teólogos ven en esto una prefiguración de lo que sucederá al final de los tiempos, cuando Miguel nuevamente se levantará, como está escrito en el libro de Daniel. Será el protector del pueblo de Dios. El mismo guerrero que guardó el cuerpo de Moisés, guardará también a los que pertenecen al Señor. Y quizás por eso el lugar de la sepultura de Moisés fue ocultado, para que nunca se convirtiera en objeto de idolatría o profanación, para que el cuerpo que representaba la ley no se transformara en instrumento de caída, porque Lucifer sabe usar incluso lo sagrado para distorsionar el sentido de la fe. Existe un antiguo texto que describe la mirada de Miguel en aquel momento final. Dice que cuando Lucifer retrocedió, miró al cielo y susurró algo en lenguaje celestial. Una promesa de que la disputa final aún vendría, que aquel enfrentamiento era solo un ensayo de la guerra que terminaría en Apocalipsis 12, cuando Miguel y sus ángeles lucharían contra el dragón. Y cuando eso suceda, será el mismo Miguel, el mismo que defendió el cuerpo de Moisés, quien se levantará otra vez. Solo que esta vez, no para proteger un cuerpo, sino a un pueblo entero. Lo que esta historia nos enseña es que no todo lo invisible está ausente. El desierto puede parecer silencioso, pero hay batallas ocurriendo en planos que nuestros ojos no alcanzan. La muerte de un hombre puede ser el escenario de una guerra espiritual. Y una simple frase, «El Señor te reprenda», puede resonar como un trueno en el reino de las tinieblas. Imagina por un instante esta escena. La arena flotando en el aire, las estrellas siendo testigos del enfrentamiento y el cuerpo de Moisés envuelto en luz. Un ángel y un demonio frente a frente, no luchando por poder,
sino por significado. De un lado, la arrogancia de la caída, del otro, la humildad de la obediencia. Al final, Lucifer se fue. El desierto volvió al silencio, y Miguel permaneció allí un instante, mirando el horizonte, antes de desaparecer en la misma luz con la que había llegado. La Biblia guarda silencio sobre el destino del cuerpo, pero quizás el misterio más grande no sea dónde está, sino lo que representa. Porque si incluso el cuerpo de Moisés fue objeto de disputa, eso significa que cada alma, cada vida, cada decisión también lo es. Y tal vez, en los momentos de tu propia vida, cuando todo parece perdido, cuando te sientes acusado, cuando las voces dicen que no eres digno, es el mismo Miguel quien se levanta, en silencio, y dice en tu favor: «El Señor te reprenda». Y el enemigo calla, porque sabe que ya ha sido vencido.